Muy, pero muy buenos días para todas, para todos, amigos, amigas, egresados, compañeros, estudiantes, administrativos, todos aquellos que estamos vinculados a nuestra Fundación Universidad Autónoma de Colombia. Desde Bienestar Universitario les enviamos un cariñoso saludo. Como es nuestra costumbre, cada 8 días traemos un taller, una dinámica de artes escénicas. Este servidor, Germán Arias, director de artes escénicas, les traemos un tema pero muy importante, que es la comprensión del texto, el análisis del texto, los trozos rítmicos, cómo se emplean para hacer un buen análisis de una obra literaria, de cualquier texto en realidad. Entonces, tenemos que rescatar algo que hemos perdido muchísimo, tal vez por nuestros medios de comunicación, por la prontitud con que tenemos que enviar mensajes. Tal vez hemos descuidado un poco los signos de puntuación. Hemos olvidado mucho los dos puntos, el punto y la coma, punto seguido, punto aparte. No sabemos qué significan, pero son muy importantes y muy relevantes cuando se trata de entender, de asimilar, de analizar un texto. Vamos a partir con el soliloquio de una obra que todos nosotros conocemos, que es Hamlet, de nuestro gran amigo William Shakespeare. Ese soliloquio tiene que ver con el ser o no ser. Nuestra estudiante, Katie, que está invitada para hacer la lectura del texto, ella no conoce el texto, por lo tanto entrará a leerlo sin saber de qué se trata. Entonces vamos a empezar por ese lado para que podamos percibir las falencias, de pronto las fortalezas o las debilidades que tenemos cuando no conocemos un texto. Y después veremos signos de puntuación. Trataremos de ver los básicos, los importantes, para que comprendamos que es importante saber el significado de la puntuación y de esa manera identificar lo que es el subtexto de un texto, que finalmente lo importante es el subtexto. Entonces, abrimos las puertas para todos ustedes y empezamos con nuestra dinámica. En un momento, gracias. Continuando con nuestro taller, entonces, voy a invitar a una alumna mía, que se llama Kelly, para que pase la actriz. Todavía no, Kelly. Ella va a hacer una lectura interpretativa, va a leer un texto que ella no conoce, desconoce realmente, porque ya le he preguntado si conoce algo de esa parte, me dice que no, entonces yo sé que no conoce este texto. Vamos a ver qué tanto asimila en una lectura el texto. Tenemos que tener en cuenta que el taller es de lectura interpretativa y de análisis de texto. Ok, Katie, pasa, por favor. ¿Cómo estás? Bienvenida. Mucho gusto. Gracias. Muy bien, gracias. Fíjate, por favor. Fíjate un momentico. Y cuando yo te diga, volteas al atril y comienzas a leer. Acción, lee. Ser o no ser, esa es la cuestión. ¿Cuál es más digna acción del ánimo? Sufrir los tiros penetrantes de la fortuna injusta, u oponer los brazos a este torrente de calamidades y darlas fin con atrevida resistencia. Ok, parece que conocieras el texto, pero yo sé que no lo conoces. ¿Qué quiere decir ese texto? ¿Qué insinúa? O sea, no, realmente solo lo leí. ¿Solamente lo leíste? Sí, no me dio tiempo de pensar o asimilar que estaba leyendo. Lo pasaste. Muy bien. Sí, Katie. Mira que estas cosas pasan muchísimo en la gran parte de estudiantes, sobre todo estudiantes, que tratan de asimilar textos porque tienen exposiciones o tienen ponencias, y entonces creen que haciendo la lectura solamente por encima, superficial, rápido, es suficiente. No. Hacemos el ejercicio nuevamente, que yo sé que tú lo asimilas bien, si lo haces despacio, llevando la puntuación debida. Déjalo despacio, y con la puntuación, y empiezas a ver. Mira, no mires tanto el texto, sino lo que dice el texto. Aquello que dice el texto es el subtexto. Por lo tanto, el texto es un pretexto para decir el subtexto. Dale. Ser o no ser, esa es la cuestión. ¿Cuál es más digna acción del ánimo? Sufrir los tiros penetrantes de la fortuna injusta, u oponer los brazos a este torrente de calamidades y darlas fin con atrevida resistencia. Otra vez vuelvo a leer, por favor, con puntuación. Ser o no ser, esa es la cuestión.
¿Cuál es más digna acción del ánimo? ¿Sufrir los tiros penetrantes de la fortuna injusta? ¿U oponer los brazos a este torrente de calamidades y darlas fin con atrevida resistencia? Ok, yo creo que aquí ya te queda más claro el texto. ¿Qué quiso decir? Bueno, pues realmente eso se trata de una postura filosófica y en donde nos exponen dos casos, ¿sí? O directamente acogerse a las situaciones de la vida y ser lo que eres, o por lo contrario, puede ser que esté hablando de hacerle como lucha interna a esas cosas. Es una lucha interna. ¿Es una lucha interna entre qué? Entre nosotros mismos. Pero sí, pero al decir ser o no ser, esa es la cuestión, esa es la pregunta. ¿Qué sería el ser o no ser? Fíjate que ahí ya arrancamos con una frase, ¿no?, que nos dice prácticamente de qué se va a tratar el resto del texto. Nos da el pie. ¿Qué sería ser o no ser? ¿Cómo lo interpretarías? Ok, yo lo interpretaría como el ser, el sentido en donde directamente nos desenvolvemos en todo nuestro estado más puro, y no ser sería las cuestiones en donde nos tratamos de desenvolver, pero con las adversidades que vienen, entonces tenemos que adaptarnos a esas cosas que suceden. Ok, bueno, Katie es una niña muy inteligente, por lo tanto ella avanza sobre lo que vio, sobre el texto. Evidentemente la obra, este es un fragmento de Hamlet, obra de William Shakespeare, ¿no?, en donde Hamlet tiene prácticamente un soliloquio, un encuentro con él mismo, del ser o no ser. Entonces, evidentemente, ella su punto de vista lo da desde la lectura que tiene en el atril. Si conociera la obra de Hamlet a fondo, si lo hubiera estudiado, ella se da cuenta que sí, que aunque tiene mucho que ver con lo que dice ella, pero Hamlet lleva su ser o no ser, es porque está en un punto existencialista entre el bien y el mal, entre el hacer o no hacer, entre el buscar la verdad de la muerte de su padre a manos de Gertrudis y de Claudio, Gertrudis su madre, Claudio su tío. Entonces él entra en esa dicotomía filosófica. Entonces es cuando tenemos que saber que si hacemos una lectura interpretativa tenemos que tener todo un contexto de lo que hay alrededor de esa lectura que se va a hacer. Más adelante les voy a explicar cómo desarrollar los trozos rítmicos para la mejor comprensión de este tipo de lecturas. Gracias. Muy bien, ya estamos de regreso. Entonces vamos a comenzar por los signos de puntuación. En realidad todos nosotros conocemos la puntuación, todos lo sabemos. Pero vamos a recordarla. La puntuación la vemos desde la primaria, de pronto ya en el bachillerato no, y se olvidan, de pronto cosas se olvidan. Y después nos acostumbramos sencillamente a ver los textos sin darle importancia a estos símbolos. Entonces vamos a empezar con el punto. El punto. El punto se utiliza como una pausa larga, que termina en una idea concreta para darle paso a otra idea, a una idea nueva. Por ejemplo, en el soliloquio de Shakespeare, en el ser o no ser, el texto dice, ser o no ser, esa es la cuestión. Punto. ¿Cuál es más digna acción del ánimo? Sufrir los tiros penetrantes de la fortuna injusta u oponer los brazos a este torrente de calamidades y darles fin con atrevida resistencia. Veamos el primer punto. Dice, ser o no ser, hay una coma. Ahorita veremos la coma. Ser o no ser, esa es la cuestión. Hasta ahí hay una idea, una oración. Una oración es una idea concreta. Entonces, hasta ahí va un punto. Y ahí sigue la otra idea, que es independiente de la primera. Esta es, ¿cuál es más digna acción del ánimo? Y ya el texto que sigue. Entonces, ahí comprendimos de una u otra manera que el punto nos divide la oración para empezar una idea nueva. El punto aparte ya nos lleva a, cuando terminamos con el punto, empezamos un nuevo párrafo y ese párrafo puede estar cargado de varias ideas, de varias oraciones, hacen un párrafo para luego dar paso entonces a lo que vendría a ser el punto final, que es la conclusión. Vamos con la coma. La coma es una pausa
corta, que nos evita malas interpretaciones en el texto. Por ejemplo, es muy diferente decir o escribir no voy a almorzar a decir no, coma, voy a almorzar. No voy a almorzar a decir no, coma, voy a almorzar. La coma nos aclara el contenido y el subtexto del texto. Circunstancia, tiempo, lugar, situación, etc. Muy sencillo, es muy sencillo. Pero la coma hay que respetarla en la lectura y en la interpretación de un texto. Bien, estamos ahora con 2 puntos. 2 puntos. Los 2 puntos detienen el discurso, la acción, para hacer que el lector fije su atención en lo que sigue. Por ejemplo, alguien dijo, 2 puntos, exclamación, no es verdad, así no fue. Se cierra exclamación. Entonces, fíjense ustedes que los 2 puntos detienen el discurso para que el espectador o el lector se detenga y se fije en ese párrafo o en ese texto o en esa oración que sigue, que continúa. Es importante, es muy importante tener en cuenta los 2 puntos porque nos hacen fijar la importancia también de la exclamación. Es importante la exclamación y los 2 puntos dan paso a que esa exclamación sea comprendida. El punto y la coma. El punto y la coma señalan una pausa más larga, un poco más larga que la coma, pero menos larga que el punto, o sea que es intermedia. Por ejemplo, ella estaba muy contenta por recibir su título, punto y coma. Por tanto, se fue a festejar con sus padres. Entonces, seguido lo diríamos, ella estaba muy contenta por recibir su título. Por tanto, se fue a festejar con sus padres. La diferencia, de alguna manera, es notoria porque no es tan corta, el punto y la coma, no hacen la frase tan corta como lo haría la coma, ni tan larga como lo haría la pausa del punto. El punto y la coma se utilizan delante de una conjunción como pero, más, aunque, sin embargo, etc. Bueno, y tenemos también los signos auxiliares. Esos signos auxiliares son las comillas, los asteriscos, el guión, los paréntesis, las llaves, que son de gran utilidad para enmarcar pausas, dándole el significado, la relevancia al contenido que enmarcan, ¿no? Y que le dan paso al texto. Por ejemplo, dice, Ana María salía, puntos suspensivos, mientras la noche se hacía más oscura. Bien, y ahora lo leemos de esta manera. Decimos, Ana María salía mientras la noche se hacía más oscura. Entonces, ¿qué pasa con estos puntos suspensivos? 3 puntos. No son 2 ni son 4, son 3 puntos. Esos puntos nos generan inquietud, misterio, zozobra. Pero esos 3 puntos silenciosos nos llevan a todo un ambiente, nos generan un ambiente espectacular que nos transporta. Sin esos puntos seguramente no entendemos cómo podría ir la frase. La frase podría ir de esta manera también. Ana María salía mientras la noche se hacía más oscura. Pero si lo vamos a interpretar, la manera correcta sería, Ana María salía mientras la noche se hacía más oscura. Y damos paso a otro punto. Muy bien, como les decía, son detalles muy pequeños, muy pequeñitos los que estamos revisando aquí, estamos volviendo a recordar. Entonces en el trozo rítmico, vamos al trozo rítmico, que es un slash que normalmente nosotros, cuando tenemos básicamente los actores que tenemos que comprender un texto, tenemos que memorizarlo con prontitud, tenemos que hacer el análisis del texto de manera muy breve o en poco tiempo. Entonces utilizamos un slash que colocamos entre las frases y entre las oraciones, las separamos para poder darle importancia y comprensión al texto. Vamos a hacer la lectura del soliloquio de Shakespeare, en donde vemos
cómo hacemos el slash de ese pequeño fragmento que he escogido del soliloquio de Hamlet para hacer la comprensión del trozo rítmico. Para comprender entonces el manejo del trozo rítmico, que es la división, como les contaba, entre las oraciones, puede estar en el slash entre las comas, cualquier puntuación, punto seguido, punto aparte. Tenemos que hacer un slash para poder identificar cada frase y el significado de ellas. Voy a volver a leer entonces ese soliloquio de Shakespeare que dice: ser o no ser, esta es la cuestión. ¿Cuál es más digna acción del ánimo, coma, sufrir los tiros penetrantes de la fortuna injusta, coma, o oponer los brazos a este torrente de calamidades, coma, y darles fin con atrevida resistencia, punto? Terminamos la frase. Entonces, ¿qué pretendemos con el trozo rítmico? Con ese famoso slash del que yo hablo. Lo que pretendemos es aclarar cada parte del texto. Puede ser una tarea larga cuando el texto es muy grande, pero lo que sí les garantizo es que haciendo ese slash, haciendo ese trozo rítmico, esa división, van a comprender perfectamente todo lo que está escrito en ese texto. Entonces vamos a verlo y ustedes lo seguirán en la gráfica que les estamos mostrando. El análisis, por ejemplo, de ese pequeño trozo, de ese fragmento del ser o no ser. Dice el texto: ser o no ser, punto. Y vamos con el subtexto. ¿Qué es lo que quiere decir ese ser o no ser? Pues la duda, Hamlet vacila y dilata la respuesta. La otra frase dice: esa es la cuestión. O sea, esa es la cuestión. Se refiere al ser o no ser, ser o no ser. Esa es la cuestión. Aunque parece que fueran la misma frase o la misma oración, no. Él recapacita sobre ese ser o no ser y luego piensa en que ese es el problema. El problema es: ¿lo hago o no lo hago? ¿Soy o no soy? ¿Me atrevo o no me atrevo? La otra frase dice: ¿cuál es más digna acción del ánimo? ¿Qué más digno? ¿Qué es lo que debo hacer? ¿Cuál es el camino? ¿Cuál más digna acción del ánimo? ¿Qué debo hacer? Ese es el subtexto. Y la otra es: sufrir los tiros penetrantes de la fortuna injusta. Sufrir los tiros penetrantes. ¿Qué hago? Subtexto. Me quedo callado, me quedo quieto, no investigo. Y si es injusto, entonces, ¿me atrevo o no me atrevo? ¿Sufro esos tiros penetrantes de la fortuna que es injusta? ¿Lo sufro, lo aguanto? ¿O lo supero? ¿O investigo? ¿O hago? La otra frase dice: o poner los brazos a este torrente de calamidades, punto. O me opongo, o me enfrento. No acepto el silencio cueste lo que cueste. No lo hago. Me enfrento. O pongo los brazos a este torrente de calamidades. Me enfrento a las desgracias, me enfrento a lo que venga. Pero está dudando. O pongo los brazos a este torrente de calamidades. Y la frase final dice: y darles fin con atrevida resistencia. Que también hace alusión a la frase anterior. Porque está diciendo: si descubro el engaño y le pongo fin, entonces ahí tenemos ese subtexto también. Los textos están basados en subtextos, que realmente es lo que nos importa aprender. Y ya leyendo el párrafo completo diría: ser o no ser, esta es la cuestión. ¿Cuál más digna acción del ánimo? ¿Sufrir los tiros penetrantes de la fortuna injusta o poner los brazos a este torrente de calamidades y darles fin con atrevida resistencia? Eso es lo que dice Hamlet en ese soliloquio que escribe magistralmente Shakespeare. Los trozos rítmicos son importantes. Si nos acostumbramos a trabajarlos, si nos acostumbramos a hacerlos, se vuelve parte de nuestra manera de estudio, de un estilo de estudio que nos facilita mucho el camino a la comprensión, a la lectura interpretativa, sin olvidar nunca, jamás,
los signos de puntuación que son supremamente importantes para poder interpretar. Si comprendemos, interpretamos. Si no comprendemos, pues no, estamos perdidos, no sabemos qué es lo que estamos diciendo, ni sabemos hacia dónde vamos. Pues bien, esto es todo por esta tarde. Los estaremos esperando en 8 días con un taller muy hermoso, muy bonito, que hacemos con los estudiantes también de nuestra Fundación Universidad Autónoma de Colombia, desde el Bienestar Universitario, que tiene que ver con la memoria emotiva. Un trabajo que nos llevará a las emociones, a las risas y a los llantos. Gracias por estar con nosotros y por compartir este momento. Feliz tarde. Gracias.